Natalia. Sí, Gracias mucho por la gusto. invitación. Y pues sí, digo, pues igual agradecerles, ¿no? A Cintia, a Mela, a Frank y a Quibernos, pues el espacio, la invitación. Les cuento si quieren un poquito. La idea, pues, es hacer una plática justamente sobre la situación de las personas refugiadas en el contexto actual. El contexto actual, pues, básicamente está asociado al COVID, ¿no? A la emergencia sanitaria que vivimos actualmente, pero cuando a mí me llegó la invitación, y leyendo un poco a lo que se dedicaban, pues a lo mejor pensábamos darle justamente, y escuchando que está Med, que está Frank, ¿no? Y Cintia, que pues tiene también toda la experiencia en esto, en estos temas, sobre el enfoque también un poco juvenil de lo que ha sido las personas refugiadas en México desde esta perspectiva, ¿no? Yo entiendo que Quibernos como tal es un colectivo de líderes, de jóvenes líderes, ¿no? Que están buscando impulsar sus comunidades, impulsando hacer desarrollo social, y que bueno, que creo que ese es nuestro punto de encuentro para la sesión de hoy. Entonces, ya les presentó un poco, ya les presentaron un poco. Me gustaría, a mí me compartieron una serie de preguntas con la idea de poder tener un diálogo base, y justo esas preguntas ahora no aparecen, pero si me dan 30 segundos las encuentro. También aprovecho como para comentarles a las personas que nos están viendo que pueden ustedes si tienen alguna pregunta, al final vamos a tener como un espacio de preguntas y respuestas, entonces las pueden ir como poniendo en los comentarios. Esto también se está haciendo en Facebook, entonces pues yo les voy a ir pasando ya al final de la sesión, bueno, de esta charla, las preguntas para que podamos platicar, ¿va? Sí, gracias. Y bueno, justo en esta narrativa, la idea o la pregunta detonadora era primero entender qué es una persona refugiada, ¿no? Entonces, una persona refugiada se asumen dos conceptos regionales o internacionales. Uno que es la Declaración de Cartagena de 1984, y bueno, antes que esa, obviamente la Convención de Ginebra de 1951, donde se hace una definición originaria de qué es una persona refugiada, ¿no? Teniendo como definición que es toda aquella persona que por algún miedo diverso, digo, ahorita no tengo la convención aquí a la mano, pero la debería tener y la tengo acá atrás, entonces ahora lo leo, huye de su país por un temor fundado, ¿no? Esa es la base principal del concepto de persona refugiada. Entonces, en México, pues hay personas refugiadas que porque México ha adoptado esta convención y este pacto. Entonces, iniciando como con este principio de que esas son las personas refugiadas, a lo mejor ahí me gustaría más bien justo escuchar un poco primero la parte de gobierno, cómo es el gobierno mexicano, cómo trabaja el gobierno mexicano con las personas refugiadas, y después dar paso a escuchar un poco qué está haciendo las redes globales. Ya después, si quieren, yo les iré contando un poco qué hacemos desde sociedad civil, y posteriormente, ahí vemos en el orden también, ver cuál es la experiencia de personas refugiadas en México. Entonces, no sé si la idea era que fueran una pregunta muy breve, 5 minutos de respuesta más o menos, ¿sí? Y posteriormente ir haciendo otras 2 preguntas más para que nos dé tiempo después tener las preguntas abiertas al público y ir contando más o menos, o ir haciendo esta charla. Entonces, no sé si en este caso Cintia, yo presento a Cintia, es maestra en Derecho y ha trabajado en Comar pues por varios años y varios sexenios también, ¿no? Y además pues es experta en temas de refugio. Y bueno, le cedo la palabra con esta idea de que nos diga qué hace el Estado mexicano por las personas refugiadas. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Natalia, por la invitación, y me da gusto ver al menos nombres conocidos de personas conectadas. Bienvenidos, y ojalá esto sea bastante productivo. Pues bien, hoy en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Refugiado es que nos conectamos para conocer un poco más en el contexto nacional qué es lo que está haciendo México en favor, o por qué nosotros también estamos de conmemoración a nivel internacional.
Pues bien, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados es el único órgano de gobierno a nivel nacional. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que se encarga justo de dar trámite a todas las solicitudes que son iniciadas por las personas extranjeras a nivel nacional. La Comar, a pesar de que es poco conocido, eso es, duele en verdad saberlo, tiene casi este año ya 40 años de existencia y surge justo en el marco de una emergencia también internacional en los años 80, derivado del cruce internacional de personas fundamentalmente nacionales de Guatemala hacia México en los años 80. A lo largo de estos años, en realidad, la labor ha cambiado mucho. 4 son las grandes oleadas de personas que vienen a México a solicitar la protección del gobierno, pero la última y la más reciente, que es la que estamos viviendo, en realidad es bastante heterogénea, porque son grupos de personas que vienen alrededor del mundo. El año pasado, cerca de 85 nacionalidades estuvieron dando trámite a su solicitud, y básicamente lo que hace la Comar es recibir toda esta historia de vida que hizo que las personas salieran de manera precipitada de su país. Analizar estas historias de vida en torno a 2 conceptos de refugiados que son de los que se refería Gerardo. Fundamentalmente es la Convención de 1951 sobre refugiados, que esa es la definición tradicional, señalando que una persona refugiada es aquella que tiene temor fundado de regresar a país de origen, vinculado a motivos muy particulares como raza, nacionalidad, religión, opinión política o su pertenencia a determinado grupo social. En México, además, a partir del año 2011, que es cuando se publica la ley, se analiza también toda esta historia de vida de las personas, pero tomando en consideración una definición, y es la otra definición de la que hablaba Gerardo, que es la Declaración de Cartagena. Y por esta segunda definición se amplían las causas por las cuales pueden ser reconocidas las personas como refugiados, solo que estas se tratan de condiciones que expulsan a las personas, pero vinculadas al país de donde son nacionales. Es decir, violación masiva de derechos humanos, porque hay una violación del orden público, porque hay una agresión extranjera o un conflicto interno, son causas que generan que las personas salgan del país. Pues bien, la labor de la Comar entonces se centra justo en recibir esas solicitudes de protección, analizarlas a la luz de esta normativa internacional que ha sido incorporada en la Ley Nacional desde el 2011, les decía yo, y además acompañarlos a lo largo del procedimiento a través de la gestión de diversas acciones de asistencia institucional, de la cual tenemos que decir que estamos muy orgullosos porque fundamentalmente se implementan de la mano con organizaciones de la sociedad civil, como Gerardo es representante de una de ellas, pero también además de vínculos que se van generando con organizaciones que son gubernamentales, organismos internacionales o también algunas otras organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. Y es que la Comar, a pesar de tener 40 años, digo que no es muy grande, tampoco es muy joven, tampoco es muy conocida y tampoco tiene una infraestructura muy avanzada a nivel nacional. Sin embargo, nos aprovechamos de estas redes que se pueden construir a través de convenios de colaboración para que las personas puedan recibir toda la atención y el acompañamiento a lo largo del trámite que están siguiendo con nosotros o incluso después, porque parte de los objetivos de la Comar no solamente es dar trámite a estas solicitudes, sino incluso buscar que las personas puedan integrarse en la sociedad mexicana, porque hay que recordar que el presupuesto básico es que las personas están aquí no por una elección de vida en estricto sentido, sino porque no tuvieron otra alternativa. Tuvieron que salir de país de origen. No hay una posibilidad por un riesgo a una vulneración a sus derechos humanos o a los de sus familiares para permanecer en el país, y por eso han tenido de manera obligada que salir de país de origen buscando una protección. Y en ese camino es cuando se encuentran a México, que repito, tiene un sistema de protección que, para irlo contextualizando incluso al motivo de la charla, se mantiene aperturado, es decir, no suspendió actividades con motivo de la pandemia, porque fue decretado como una actividad esencial, en el sentido de que se debe garantizar el acceso al procedimiento a las personas que están viniendo a México por esta razón, y además por todas las acciones de asistencia institucional que se pueden gestionar en favor de las personas. Y ahí tenemos un muy buen ejemplo de la mano con Gerardo, que seguramente vamos a tratar un poco más adelante.
Listo, muchas gracias, Cintia, por esta introducción de lo que pasa en México institucionalmente, ¿no? Desde el gobierno y el Estado mexicano por las personas refugiadas. Recalcar que pues México siempre y se enaltece mucho de cómo está este proceso histórico del término de refugiados, cómo lo ha ido asumiendo y cómo ha sido solidario con todas las poblaciones. Ahora que mencionas que justo hay una población muy heterogénea de solicitantes de asilo, creo que más o menos el número de personas de distintos países que llegan a México a solicitar asilo es de entre 70 y 80 países, ¿no? Nacionalidades. Entonces imagínense la pluralidad que hay en torno a esto. Y justo en esa narrativa y en estas pluralidades me gustaría cederle la palabra a Frank Crustó, que él ha sido justamente bueno, además de que es un joven refugiado que radica en México, que nos contara un poco cuál ha sido pues estos retos que vio, que ha tenido, sobre todo al principio de su llegada a México, y cómo, pues, en 5 minutos también, Frank, porque si no, entiendo que se hace una pregunta un poco amplia, ¿no? Pero cómo también ha sido tu experiencia de integración. O sea, más allá del procedimiento administrativo, que vamos, todos sabemos que es un proceso que se tiene que hacer en esta lógica, ¿cómo ha sido ya la parte humana del refugio en México? Pues en esta parte, respecto a esta parte, pues la verdad no voy a entrar mucho en detalles, pero sí, los primeros meses estuvieron bastante difíciles. El primer año, puedo decir, estuvo bastante difícil porque todavía en este momento estuvo en el aprendizaje de la lengua española, porque la lengua española no es mi lengua de nacimiento. Entonces, primero en esta parte de integración tenía que tener un nivel un poquito avanzado en la lengua española para poder comunicar en cualquier lugar, por ejemplo, donde me encuentro o donde me voy. Entonces, primero esa parte, y después con los apoyos del área de integración y todo, pues estuvo aprendiendo cómo moverme en la sociedad, y poco a poco iba aprendiendo un poquito. Y también en el aspecto también de la discriminación, estuvo bastante difícil donde yo caminaba o iba, mucha gente me miraba con mirada como, eh, había por curiosidad, había también de como, ¿qué onda? ¿Qué hace este negro para acá? Había uno hasta que me gritaba en la calle, güero, todo, no sé qué eran, ¿no? Muchos insultos, había uno que hasta se ponía enfrente de mí para preguntarme de dónde eres o qué hago aquí en México. Entonces, había mucha esta parte también, y también en la búsqueda de empleo también, que era una de las cosas bastante difíciles para mí también, y por muchos personas que conocía, que también eran personas refugiadas de México, que pues en la oficina o en el centro donde se iban, o las empresas donde se iban a buscar trabajo, pues estuvo víctimas de discriminación. Hasta yo una vez fui a una empresa para buscar trabajo, me dijeron que no contratan a personas extranjeros, que contratan a puro mexicano. Y yo, entonces, el recurso humano, fui a hablar con un contacto que me proporcionó el trabajo, pues él me dijo que contrataban a todos los tipos de personajes, ¿no? Que bien, hasta los extranjeros, que no haya ningún problema. Pero cuando fui a hablar con el señor de recursos humanos que estaba allá, pues me dijo así, que simplemente que no me puedo dar trabajo porque pues no contratan a personas extranjeros, etcétera. Pero yo sabía que no era verdad, pero no sé si era contra mí o no, o no sé. Y en esta parte, pues lo viví bastante difícil, pero poco a poco iba integrándome, aprendiendo la lengua española, aprendiendo de de la cultura mexicana, porque pues obviamente vengo de una cultura totalmente diferente de la cultura mexicana. Entonces pues tenía que aprender y a saber cómo moverme, cómo hablar con la gente, porque obviamente también la forma de hablar es totalmente diferente, porque el concepto de educación también es un poco diferente. Y pues me costó un poquito, pero poco a poco yo iba aprendiendo, y el día de hoy pues puedo decir que ya hasta casi mucha gente piensa que soy mexicano, no por ya mi forma de hablar o mi forma de hacer, y pues porque pues obviamente tenía que integrarme y aprender, ¿no? Todavía me falta aprender, pero en esto estoy.
aprendiendo, porque pues es un país totalmente diferente de donde yo nací. Y entonces, pues me toca a mí integrarme primero, antes que decía a un externo, no, que no, tienes que forzarte a entenderme porque pues, yo soy extranjero, no, eso es para igual. Primero tengo que, porque estoy en un país que no es mi país de nacimiento, entonces tengo primero que entender cómo el país funciona y después también, por otra parte, también para que también sea como parte igual, pues también que hay una motivación también para también conocerme y también conocer mi cultura. Gracias, Frank. Sí, lo que nos mencionas, bueno, definitivamente tu español es bueno, ¿no? Que creo que eso es fundamental. Te escucho y pues igual creo que también has mejorado mucho tu español en los últimos años. Una pregunta, Frank. ¿Tú actualmente convives con más personas que también llegaste a ver en Comar, que sabes que son refugiadas? Actualmente no, actualmente estoy viviendo con un roomie mexicano y pues también que tengo contacto con varias personas que también estuvo en Comar y también que estuvo en el proceso de asilo y pues a veces hablamos, a veces nos ponemos, antes de lo de la contingencia nos veíamos varias veces, también porque les apoyaba muchísimo. Había uno que tenía problemas para mandar dinero a su familia o que no tenía su documento en la mano o que todavía no sabía hablar español, entonces y también les daba mucho consejo de cómo convivir con otras personas, ¿no? Porque me recuerdo que una vez tuvo un problema, un chiquito problema dentro una vega donde había mucha población africano, podemos decir, y su forma de hablar, la gente pensaba que estaban pues, peleando, ¿no? O gritando, ¿no? Porque su tono está así, ¿no? Entonces ellos no se dio cuenta que eso molestaba a las personas, quizás las personas estaban imaginando que estaban peleando, que estaban haciendo mucho ruido por nada, todas esas cosas. Entonces yo tenía que acercarme con ellos y hablarle que no, pues tiene que hablar un poquito bajo, porque hay mucha gente que no le gusta tanto ruido y que le molestan muchísimo, entonces tenía que darle un poquito de charla de cómo integrarse y de cómo pues, ponerse un poquito a entender también que pues que no, ya no están en su país y que pues también se tiene que acostumbrar a la forma de hacer también de la gente que viven en su país. Entonces, pues fue una charla muy atractiva y finalmente los resultados estuvo bueno porque pues como pues les habló también de mi experiencia, pues ellos se pusieron a entender, ¿no? Que sí, que tenía que disminuir un poquito su tono y intentar hablar un poquito más bajo para evitar cualquier tipo de situación o de problema. Muchas gracias, Frank. Digo, tú no lo mencionaste, pero digo, lo voy a mencionar yo para después en la siguiente ronda a lo mejor tú profundices un poco más, pero justo Frank es promotor intercultural y de integración dentro de las actividades que realizamos en común en Casa Refugiados, y él, más allá de toda esta colaboración por la paz y por la educación, también hacía un voluntariado, bueno, ahorita está un poco suspendido, pero con albergues o con un albergue en particular para ayudar a las personas que son de reciente llegada. Entonces después, digo, no es parte de la plática hacer una línea de tiempo de las personas de reciente llegada, de mediana estancia, ¿no? Y de larga estancia, pero sí es importante que tengamos en consideración que la palabra refugiado, la palabra personas refugiadas, también llega a conceptualizarse como un ente único, ¿no? Y la realidad es que no, el año pasado fueron 70,000 personas aproximadamente que solicitaron asilo en México. Entonces, son 70,000 cargas culturales, por llamarlo de alguna manera, que pues tienen actitudes, comportamientos, o sea, que tienen formas de actuar completamente distintas
una entre otra, ¿no? Como el mismo México, si somos 100 y tantos millones de habitantes, pues no vamos a ser los mismos. Entonces, ahí es donde Frank ha aportado mucho en este acompañamiento también a las personas de reciente llegada que están en este proceso de adaptabilidad pues a saber cuánto cuesta un boleto del metro, a saber cuánto cuesta una Coca-Cola, a no perderse en el metro de la Ciudad de México, a toda esta serie de características que están ahí. Y bueno, y un poquito tomando en consideración esta línea de tiempo, la siguiente persona en hablar es Amet Herrera, que justamente colabora con Kibernus, que es esta organización justamente que organiza el foro, pero además también es miembro de la Red Mundial de Refugiados. Amet, si nos quieres contar un poco cuál ha sido la experiencia de entender el refugio a nivel global desde una persona refugiada. Muchas gracias, Gerardo. Sí, me gustaría justo que para mencionar eso tengo que irme un poco a contextualizar un poco los antecedentes, y considero que una situación muy relevante a entender es que el trabajo a veces también se divide con una visión tanto local, nacional, regional e internacional, ¿no? Que sin embargo, en la consideración y compartiendo las ideas de algunos colegas de los grupos a los que pertenezco, pues el trabajo de hasta arriba no funciona si no hay un trabajo abajo, ¿no? Y el trabajo de abajo también no puede ir solo si no hay un trabajo desde arriba. Es decir, en estos procesos locales y justamente mi experiencia como persona refugiada es entender primero el inicio de las comunidades, ¿no? Como justamente lo que hablaba Frank, ¿no? Esta parte de integración con la misma población donde estás, pues a donde llegas. Y en ese sentido, después de justamente crear una comunidad, crear estos lazos, crear una identidad de cierta manera y compartir con otras personas, en el camino, por ejemplo, nos fuimos encontrando y creamos un grupo que se llama Colpaz, ¿no? Colombianos por la Paz desde México, ¿no? En ese sentido, y con este grupo lo que voy es que iniciamos en una esfera local, con pocas personas, pensando justamente en casi trabajar en las colonias y en la Ciudad de México. Y con el tiempo, este trabajo justamente como de activistas, como de poner en posición, ¿no? Una palabra o personas justamente que habíamos sido de cierta manera, pues no estigmatizadas, sino más bien diría dejadas a un lado en algunas ocasiones, pues era como esto se iba articulando también con otras personas que consideraban o tenían las mismas ideas en otros estados y que ya hacían actividades locales, ¿no? Y que ya hacían actividades tanto por la comunidad misma, ¿no? O que trabajaban como dentistas o que trabajaban como maestros y que querían sumarse. En ese sentido, se pasó a nivel nacional. A partir de ello, después con otras organizaciones a nivel regional, fue que se formó en el 2017 la red regional, que es la REVIPAZ, que es la red regional justamente de Colombianos por la Paz, ¿no? En ese sentido es cómo va evolucionándose, ¿no? Y ya con el tiempo se reconoció que en el 2018 se participó en un foro en Ginebra donde había, pues, igual que nosotros, ¿no? Personas que en su comunidad comienzan a aportar y cómo eso comienza a elevarse poco a poco en acciones colectivas que generan, pues, a buscar un apoyo o encontrar una mirada en otros espacios, ¿no? Entonces, esto se llevó a nivel local, nacional, regional, y después a un nivel internacional, donde nos sumamos justamente con otros colectivos de otras personas líderes refugiados en otras partes del mundo, pues que estaban buscando el mismo objetivo, ¿no? Como posicionar y aportar justamente a trabajar, pues porque menos personas tengan que huir de sus países o de sus hogares, ¿no? Y fue así como en 2018 se formó la Red Mundial de Refugiados, que está compuesta actualmente por 6 regiones, ¿no? Y justo, ¿no? Cómo esto, al escalar, es importante el no olvidar el trabajo en lo local, ¿no? El que todas estas organizaciones internacionales se componen de personas que están haciendo un trabajo en lo colectivo, ¿no? Así como Frank y como yo, pues que somos personas que van iniciando, que tienen esta como interés o esta preocupación justamente, ¿no? De apoyar o de compartir con el otro, y cómo esto puede ir escalando siempre y cuando existan condiciones adecuadas, ¿no? También ahí me permitiría nada más como agregar para finalizar, pues que considero que en estas participaciones, tanto internacionales, nacionales, regionales, deben de existir ciertas condiciones, ¿no? Estas condiciones para mí serían un poco que se permita un trabajo colectivo, ¿no? Desde instituciones de gobierno, como lo están demostrando ahora, que es algo muy positivo, desde la sociedad civil, organismos internacionales,
y mismas organizaciones de personas refugiadas, ¿no? Y sociedad en general. Es como esto en conjunto permite el crecer y avanzar en diferentes procesos. Por el momento eso sería, Gerardo. Muchas gracias, Ahmed. Pues tú también puedes decir que fuiste un niño refugiado en ese contexto, ¿no? O sea, que creo que también es una época definitoria ahí en la vida. Qué gusto, pues, escucharte también en tu experiencia. Y ahora, pues, entraremos un poquito más como ya al tema de qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando en el COVID y con las personas refugiadas, con las personas que llegan a Comar, ¿no? A solicitar asilo o a solicitar refugio. ¿Qué está pasando, Cintia, actualmente en este contexto en la Comar y con las personas que ustedes llegan a tener vínculo? Sí, pues el contexto no ha sido sencillo. En realidad, hemos tenido bastantes dificultades para poder implementar todo un plan de trabajo que nos permita mantenernos abiertos, pero sobre todo también coordinados con todas las autoridades de las que requerimos que pongan una labor muy puntual para poder colaborar en favor de la población. Nosotros en este contexto, les comentaba en la intervención pasada, no, fuimos quienes sugerimos que la labor de la Comar tenía que ser considerada como esencial. ¿Para qué? Justo para evitar que por alguna razón nos dijeran que nosotros teníamos que cerrar la oficina o teníamos que cerrar las oficinas que tenemos y con ello suspender los plazos y los términos de manera pues definitoria para poder avanzar o dar una respuesta a las personas. Lo cierto fue que con la justificación señalada también en la participación previa diciendo que la actividad de la Comar es esencial en términos de que estamos favoreciendo el acceso a un derecho humano que es el derecho de asilo constitucionalmente previsto en el artículo 11, pero al mismo tiempo estamos realizando gestiones para salvaguardar la integridad de las personas porque en un contexto como el que estamos viviendo, en donde existe una alta posibilidad de contagio derivado del contacto personal entre los individuos o incluso de las altas concentraciones de las personas, lo que señalamos fue que nosotros desde la oficina, o sea, desde nuestro ámbito de atribuciones, lo que podíamos hacer era generar acciones favorables para poder evitar que esto particularmente hablando de la población que nosotros estamos atendiendo, que va desde solicitantes de la condición de refugiado, refugiados y que personas que reciben protección complementaria, pudiera representar un riesgo. Lo cierto es que la labor, decía yo, se complica porque mientras nosotros nos mantenemos aperturados para poder seguir trabajando, teníamos que cumplir al mismo tiempo con las medidas sanitarias como funcionarios públicos y personas que están colaborando con nosotros en la oficina. Por lo tanto, hoy día fue gradual, pero en realidad fue bastante drástico. Hoy día tenemos aproximadamente el 30% de las personas trabajando en las oficinas, es decir, en Chiapas, en Tapachula, en las dos oficinas que hay, que es en Tapachula y Palenque, en Tenosique, en Acayucan y las oficinas de enlace que tenemos en Tijuana, en Monterrey y la Ciudad de México, solo el 30% de las personas están trabajando dentro de la oficina y el resto están trabajando a distancia. La primer complicación, esto desde la organización, fue justo identificar cuáles son esas actividades que podíamos hacer a distancia y cuáles no, ya que el trámite que nosotros estamos realizando requiere la presencia de las personas en diferentes momentos, lo cual de alguna forma estaba resultando contraproducente en términos de COVID. Sin embargo, ahí también contamos con la posibilidad, y más bien autorizada, de suspender ciertas obligaciones de las personas, como lo fue la comparecencia semanal que tienen que hacer frente a la Comar, y con ello se reducía también el número de personas que iban a asistir de manera cotidiana a la oficina. Sin embargo, las cosas que sí tenemos que mantener y que se han mantenido todo este tiempo, además de recibir solicitudes nuevas, son las labores de asistencia institucional. Y ahí fue justo, yo creo que la labor o una de las labores más importantes. ¿Por qué? Porque se mantuvieron en gestión algo que es conocido entre nosotros como solicitar alternativa de alojamiento a las personas que inician un procedimiento desde una estación migratoria. Esto requiere coordinación con el Instituto Nacional de Migración. ¿Por qué? Porque fue señalado para la Comar también como un ámbito prioritario el evitar que las personas permanecieran en estaciones migratorias, dado que existe
una concentración alta de personas o podría ser un factor de concentración alta de personas y por lo tanto también un factor de alto contagio porque no estamos seguros sobre las condiciones de salud de las personas que van y vienen a lo largo del tiempo en las estaciones. De modo que esa actividad se mantuvo también como prioritaria. O sea, de manera semanal, las personas, incluso hoy día que siguen siendo identificadas por el Instituto Nacional de Migración como solicitantes, salen de la estación migratoria de manera anticipada con la posibilidad de tener una documentación temporal en México y poder buscar durante este espacio, además, permanecer en México de manera regular o de manera temporal, pero al mismo tiempo asesorados y acompañados tanto por la Comar como por las organizaciones de la sociedad civil para poder buscar una estancia en tanto nosotros resolvemos el procedimiento. Otra de las acciones que se hicieron fue buscar, y esta es a la que me refería con ustedes, Gerardo, fue buscar directamente con la jefa de gobierno se mantuvieran ciertas prerrogativas, esto a través de la oficina del subsecretario Alejandro Encinas, se mantuvieran ciertas prerrogativas en favor de la población solicitante y refugiada que vive en la Ciudad de México, por hablar de un ejemplo. ¿Por qué? Porque se identificó que parte de las medidas sanitarias que estaban siendo implementadas entraban en contradicción con algunas de carácter humanitario que era necesario se mantuvieran aperturadas. Particularmente en la Ciudad de México nos referimos al cierre temporal de las actividades de hoteles. Los hoteles tienen, algunos de ellos, convenios de colaboración con el programa Casa Refugiados y con el ACNUR para poder dar alojamiento temporal a los solicitantes. Si a estos hoteles se aplicaba la medida a rajatabla, o sea, es decir, sin ninguna excepción, esto iba a ser contraproducente para la población porque se quedaba sin un espacio temporal para vivir. Por ello es que se realizan gestiones y dentro de los acuerdos que publica la jefa de gobierno en la Gaceta Oficial de la Ciudad, se señala que estos espacios, al estar brindando una asistencia humanitaria en favor de un grupo de población que está identificado con una condición de vulnerabilidad, debiera mantenerse aperturado y por lo tanto la excepción es aplicable para nosotros. De esta forma, en realidad lo que estoy tratando de señalar con estas dos medidas que estamos haciendo es que, si bien es cierto la operación de la Comar en oficina está reducida en un 70%, nosotros seguimos trabajando, seguimos buscando aplicar todas las medidas que sean humanamente posibles para poder colaborar, incluso en un ambiente en el cual lo cierto es que todos somos sospechosos a tener algún contagio, o son más que sospechosos, somos susceptibles a tener un contagio. Y por lo tanto es que, a pesar de tener actividad reducida, a pesar de haber plazos publicados en el Diario Oficial de la Federación como suspendidos, la coordinación para nosotros se ha mantenido. La realización de actuaciones incluso dentro del procedimiento también lo hemos mantenido para casos que sean identificados con alguna condición de vulnerabilidad, como pudieran ser niños no acompañados, mujeres embarazadas que requieren de gestiones y que nosotros avancemos. Y a pesar de la complicación que esto representa, en realidad esto es algo que institucionalmente debe asumirse. ¿Para qué? Para poder cumplir con los objetivos y sobre todo para poder mantener la operación que, repito, a nivel subsecretaría y a nivel Secretaría de Gobernación fue señalada como esencial. Muchas gracias, Cintia. Y sí, justamente fue o sea, el trabajo coordinado con Comar, tanto con distintos actores de gobierno de distintos niveles, ha sido fundamental porque sí, nosotros, por ejemplo, como Casa Refugiados, damos asistencia humanitaria en Ciudad de México que acompaña estas respuestas, ¿no? Estas necesidades urgentes que nosotros las catalogamos como que pueden poner en posible riesgo de vida a las personas, ¿no? Y que a partir de la emergencia sanitaria se ponía un pequeño freno, ¿no? Entonces, la verdad es que fueron gestiones muy importantes, de mucho impacto, porque pues al día de hoy, por ejemplo, hay más de 100 personas alojadas en estos hoteles que si no hubieran estado, si no hubiera pasado este tipo de gestiones, de coordinaciones cooperativas, vamos, habría 100 personas que probablemente estuvieran en situación de calle y, como tú mencionas, en un posible nivel de contagio más alto del que tenemos actualmente todas las personas, ¿no? Bueno, gracias por tu comentario, Cintia. En este caso, pues, Frank, te preguntaría un poco desde tu percepción y tu experiencia, ¿cómo ha sido este proceso de la emergencia sanitaria para ti? O sea, en el tema de, pues sí, en la parte humana, ¿cómo ves que han sido los retos? Y si de alguna manera el hecho de que tú te asumas como persona refugiada ha cambiado en algo a como tú te sentías en otro espacio.
la emergencia? Pues en esta parte pues no hay mucho que decir, porque pues obviamente yo tenía que ponerme en conforme sobre lo que estaba diciendo el gobierno y para lo que le queda en casa y todo eso. Entonces, obviamente pues como tal pues yo estoy ya viviendo aquí en México, entonces tengo que ponerme también en fecha o en línea sobre también estos asuntos. Cierto es que son un poquito complicados porque también yo tengo un poquito de angustia de estrés porque pues obviamente pues también estoy preocupado por mi familia que está viviendo del otro lado del continente y también están pasando esta situación de COVID, etcétera, ¿no? Entonces pues de manera física también fue emocionalmente difícil para mí y por muchas personas también que yo hubo que hablar con ellos de esta situación, pero lo más importante es intentar respetar la regla indígena, como lo dicen los, todo el centro de salud y hasta en toda la red está de todos los información. Entonces, pues para mí también pues, me tocaba respetar todo esto, porque pues es importante para no estar en riesgo de estar contagiado y todo por esta situación. Muchas gracias, Frank. ¿Y cuál ha sido el principal reto? ¿Cuál crees que en este periodo, cuál ha sido el principal reto de estar en México? El principal reto aquí en México pues era intentar de controlar emocionalmente toda esta situación, porque sí está, como lo dijiste hace poco, hay muchas personas con quien estamos trabajando y que tenemos que cuidar y ver que todo está bien. Entonces, yo creo que más en esta parte, pues donde viene el trabajo psicológico. Entonces, de manera que de buscar la manera de estar más tranquilo, porque sí es una situación y es muy complicado y muy difícil que no nada más en México, pues en cualquier parte del mundo le están pasando muy difícilmente. Y lo reto más importante es buscar una estabilidad psicológica, como evitar mucho estrés, evitar estar en pánico, porque sí son cosas que sí te puedo poner en condición o en vulnerabilidad y hasta bajar tus defensas corporales. Entonces también esta parte es muy importante de estar tranquilo y de canalizar tu energía haciendo unas cosas, ¿no? en casa, porque hay muchas personas que no se van acostumbrando de estar tanto tiempo encerrado en la casa. Entonces hay que buscar maneras de como evacuar esa energía hay muchas maneras. Para ejemplo, por mi caso yo hago yoga y hago mis ejercicios no diario, pero al menos 3 o 4 veces en la semana, para canalizar toda esa energía y para estar de manera más tranquila y más ordenado en lo que estoy haciendo. Muchas gracias, Frank. Yo espero ahorita en el siguiente regreso profundicemos en estos temas del yoga y actividades que nos permiten también pasar bien, ¿no? Porque pues al final es un reto para toda la humanidad que estamos enfrentándonos a un nuevo proceso. Gracias, Frank. Ahmed, cuéntanos un poco también en la experiencia o en las narrativas que te ha tocado recopilar por lo que está pasando a través de esta red global de refugiados. ¿Cuál es la principal narrativa? ¿Qué está pasando con las personas a nivel global con el tema de refugiados y el COVID? Y si en esa misma narrativa también quisieras incluirnos, ¿cuáles tú ves que han sido los retos que narran los distintos colectivos y los que viven, ¿no? También todos los días, por favor. Okay, muchas gracias, Gerardo. Sí, y siendo breves, pero sí quiero intentar ser muy puntual con los puntos que quisiera. Pues al final, inicialmente, retos. Por ejemplo, se mencionaba mucho en los campos de personas refugiadas que se encuentran en Europa y África y estos continentes, donde, por ejemplo, las personas falta un tema de concientización o sensibilización respecto al tema o de los riesgos que puede tener el COVID-19, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso genera que las personas a veces no actúen con una responsabilidad hacia el tema,
sino al contrario, ¿no? Como más bien en esta desinformación, pues siguen continuando en una vida diaria sin las precauciones que deberían o se pudieran estar implementando. En otros aspectos, por ejemplo, también se da mucho la pauta del tema de que las personas que tenían procesos para un desentamiento a un tercer país, o las personas que tenían procesos de desentamiento a otros estados, ciudades en otros países, pues justo, ¿no? Se quedaron como en un limbo, ¿no? Entonces era como mucho esta idea de que las personas estaban en un limbo. En otro tema es igual, ¿no? La detención de los procesos, un poco en el tema de, pues, el acceso a la educación, y algo muy elemental, pues, de que muchas personas que trabajaban como en iniciativas, digamos, privadas, o como se dicen, estas personas, pues, perdieron su empleo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, si las personas ya tenían una vulnerabilidad al llegar al país, ahora justo al perder el empleo y al tener estos procesos justamente genera mayores vulnerabilidades, ¿no? Como hemos visto casos de larga instancia, por ejemplo, también, que al ya tener un empleo o una situación más, digamos, de integración, pues perdieron estas capacidades económicas debido al COVID, y justo, ¿no? Cómo entonces eso retorna a una nueva vulnerabilidad vía la solicitud de apoyos. Pero por el lado positivo también, y compartiendo tres ejemplos que me gustaría, más bien, que me gustan mucho y que quiero compartir, es que mencionan, por ejemplo, que en un campo de Kenia, Adiu, me parece se pronuncia su nombre, estaban haciendo jabones, ¿no? Y esta persona está haciendo jabones y compartiéndolos en los campos con personas refugiadas, ¿no? Entonces, esa como pauta es algo elemental y esencial de justo cómo las personas también contribuyen, cómo personas refugiadas contribuyen también, pues, en estos procesos, ¿no? Robert, también en otra organización en África, apoyaban con tema de concientización a través de redes sociales, ¿no? Y un poco no solo concientización, bueno, es prevención e información en diferentes idiomas, ¿no? Y cómo esto, pues, para concientizar a que las personas puedan ocupar estas medidas de protección, digamos, o de prevención. Y hay otras iniciativas, ¿no? Igual en Asia, donde pues justo, igual en América, pues donde se están organizando en temas no solo ya hacia la acción directa, sino también en otros niveles, como justamente no dejar a un lado la participación de personas refugiadas en foros mundiales o en foros mundiales. En ese sentido, han organizado series de eventos o webinars donde, por ejemplo, se reúnen con personas de ACNUR o organizaciones de la sociedad civil de los países correspondientes, y cómo esto, y con organizaciones internacionales y gobiernos, pues puede también tener respuestas a intentar no dejar a un lado las respuestas, pues al final de incidencia política, ¿no? Entonces, por ahí con eso por el momento. Gracias, sí, bueno, pues una respuesta bastante amplia igual, como dentro de los retos, y creo que de ahí me gustaría partir un poco, ya yo contaré tantito un poco la experiencia de sociedad civil, como, y asociando un poco también a lo que han ido comentando, creo que una palabra que yo destacaría en este Día del Refugiado está asociada a la corresponsabilidad, ¿no? O sea, no hay una solución única y no es unilateral. Creo que es algo que particularmente a mí en lo que me ha tocado trabajar en esto, ¿no? De vivir en esto, una palabra principal es esa, ¿no? La corresponsabilidad. Entonces, digo, que ya ustedes me dirán en su participación si también piensan que esa palabra está dentro de las que ustedes pensarían, porque a lo mejor me dicen que no, que es otra, y cambiamos de debate, pero dando por entendido un poco que necesitamos corresponsabilidad comunitaria, nacional, internacional, local, ¿cómo impulsamos? Y es un poco también dándole sentido, porque insisto que el foro pues, está asociado a las juventudes, ¿no? Y al liderazgo juvenil. ¿Cómo impulsamos la participación de jóvenes refugiados en México? ¿No? O cómo ha sido, si ha sido, o si no ha sido, pues también, ¿no? Digo, no tiene que estar ya todo hecho. Entonces, no sé si quisieran, ahora empezamos ahí como hacemos una medio mezcla para que al final a lo mejor hablen, o donde empieces a lo mejor tú, Ahmed, ahora, como en esta experiencia pues personal, porque pues al final, y sí, creo que en este punto tú tienes un poco más de experiencia en torno a la cooperación juvenil de refugiados, y ya después Frank y después Cintia. Entonces te escuchamos, Ahmed. Gracias, Gerardo, nuevamente.
pues igual, justo por el tiempo, intentando siendo lo más breve. Creo que considero, y justamente esto en apelación a los principios que tiene la Red Mundial y otras redes y organizaciones a las que pertenezco, lo mencionaría en tres, ¿no? Como un poco el apoyo al desarrollo de capacidades humanas de las personas, como seguir, seguir apoyando al desarrollo en sus capacidades a través, por ejemplo, de la educación virtual o temas que puedan promover el liderazgo, ¿no? Uno segundo sería aumentar la participación de personas refugiadas en la formulación de políticas públicas, ¿no? Esto es cómo sumar desde las personas refugiadas o colectivos a niveles de incidencia también, ¿no? Luego el desarrollo de capacidades, pero enfocado no solo a un nivel local, sino más bien a un nivel local, nacional, regional e internacional. Cómo apoyar que estos colectivos puedan seguir, pues, justo, ¿no? Relacionándose y colaborando. Y ya por último, pues, y así lo mencionan en la red, es como un poco abogar en las estrategias y promover como enfoques de derechos humanos que sean inclusivos para las personas que están, pues, debido al desplazamiento forzado, ¿no? Ya por último, justo y me gustaría compartir, hoy en la mañana estábamos compartiendo un video de la red regional de Revipaz, donde se mencionaba mucho una frase que me gustó mucho y por aquí la tengo y quería como compartírselas, de que al final, pues la pandemia nos afecta a todos, ¿no? La pandemia no es una cosa de unos a otros, sino más bien que es algo que justo nos pone en una posición, pues de cómo afrontar estos retos en conjunto, porque nos afecta a todos, ¿no? Entonces eso es hasta para entender, ¿no? ¿Qué pasa con una persona refugiada? A veces es también un poco la falta de empatía de los procesos y de que todos pudiéramos ser personas refugiadas, ¿no? En este sentido es no considerar como que solo afecta a uno, sino más bien nos afecta a todos y entonces cómo podemos actuar en colaboración, ¿no? Y no olvidar que a pesar del COVID, no es una justificación para que se olviden los procesos de derechos humanos, ¿no? O las legislaciones o bien los foros o tratados que se están trabajando a nivel internacional y local. Y sería todo. Gracias, Ahmed. Frank, un poco, bueno, más bien, ¿tú qué piensas al respecto? Que es que la pregunta es esta: ¿cómo impulsamos de manera cooperativa, de manera compartida, la participación de los jóvenes refugiados en México? Sí, como pues, le estaba diciendo a Ahmed, pues hay muchas maneras de poder hacerlo con los apoyos educativos, etcétera, que siguen con actividades también. También lo voy a tomar un ejemplo que cuando estuvo hace meses haciendo en la casa, que se llama Casa de los Amigos, donde estuvo casi responsable de todas las actividades para este tiempo de pandemia, donde yo hacía muchas actividades con la población refugiada que estaban allá, donde se hacía taller de joyería, taller para coser, taller para bailar, pues, muchas actividades, y también yo estuve dando clases de francés e inglés a las personas que estaban allá, que tenían muchas ganas de que después de la cuarentena se van a meter a buscar trabajo en call center o tener más posibilidades en hacer otras cosas, ¿no? Con la lengua, porque cada vez le repetía que pues no, porque estamos en pandemia, que tenemos que dejar de hacer las cosas y seguir avanzando, tenemos que buscar una manera de seguir avanzando, aunque sea así difícil, ya no lo podemos hacer afuera, pero pues tenemos un espacio amplio, abierto, que lo podemos hacer, entonces hay que seguir buscando maneras de poder seguir trabajando más la parte intelectual, porque pues más si estamos trabajando esta parte, más estamos un poquito tranquilos en el aspecto psicológico en esta parte. Entonces también pues las actividades tienen que seguir de una cierta manera también con lo que estamos haciendo con la biblioteca humana que pronto van a regresar, y también con la caseta virtual, que también allá, estamos también allá haciendo actividades vía videollamada y reuniones en Zoom, por ejemplo. Entonces también allá estamos viendo maneras de poder seguir con las actividades desde casa y trabajando esta parte educativa. Era todo para mí, Gerardo. Gracias.
Gracias, Frank. Y ahora que mencionas esta experiencia de la biblioteca virtual, hay una acción muy puntual que Frank particularmente ha acompañado, es dinámicas de, por ejemplo, en las ferias del libro, que él ha sido parte de estas, de bibliotecas humanas, ¿no? Donde uno a uno narra historias con las personas. Entonces también creo que por ahí hay un ejemplo muy bueno a través de la educación y del compartir pues las diversidades, ¿no? Las multiculturalidades. Cintia, tienes la palabra. Gracias. Pues yo creo que la participación, bueno, de entrada, estoy de acuerdo contigo y con ustedes sobre el tema de corresponsabilidad. Eso es definitivo. ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque me parece que también es ampliamente coincidido, no sé si esta es una frase adecuada, pero se coincide ampliamente, eso sí, en que en estos procesos tan complejos no solamente podemos hablar de los países de acogida, en este caso no, México. No podríamos circunscribir toda la respuesta o todas las respuestas para las problemáticas vinculadas a los refugiados, lo que México considera que debiera establecerse desde un aspecto institucional, porque ello, además de pecar de arrogancia, me parece que sería tanto como negar todas las causas que están generando que las personas salgan de país de origen, lo cual conlleva entonces sí, aparte de esta corresponsabilidad por parte de las autoridades nacionales, también hay que tomar en consideración al país al que llegan, al país de tránsito o incluso ahora de las etapas que tanto se habla de la migración, incluso a los que están tratando de retornar. Entonces, este proceso que está tan, digámoslo, pues, tan difundido en términos de ciclos de migración, me parece que debiera ser entendido ya no simple y sencillamente como etapas, sino como parte de la problemática que tiene que ser atendida por cada una de estas personas, pero no solamente desde un aspecto institucional, y por institucional me refiero a respuestas que debieran integrarse desde los gobiernos, que suelen ser que pueden ser, no suelen, pueden ser alejadas de la realidad y que requieren en ese sentido estar conectadas con efectivamente las necesidades de las personas, la visión que conlleva a la cultura de las mismas personas que están llegando y también que contemple la posibilidad de incluir a otros actores relevantes como parte de esta solución. Básicamente lo que estoy hablando es de tener algo que involucre a tantas visiones o tantas opiniones como sean necesarias para tener proyectos de políticas, proyectos de medidas temporales o cada vez más permanentes que sean mucho más integrales, que sean mucho más comprensivas respecto del fenómeno y no solamente que esté vinculado a como yo soy un país de acogida, yo voy a implementar lo que se me ocurre. Como yo soy un país de tránsito, creo que entonces hay que favorecer condiciones migratorias para que las personas puedan seguir avanzando. En realidad es algo un poco más complejo. Ahora, desde mi perspectiva. Ahora, ¿cuáles son estas opciones que en temas de diálogo, intercambio de opiniones se han generado a nivel México? Bueno, pues hay algunos antecedentes o hay algunos ejemplos como eventos de participación ciudadana, en donde se abría la posibilidad de que sobre ciertas temáticas se pueda discutir bajo la experiencia de diferentes actores, qué pasa con la academia, qué pasa con los servidores públicos, qué con la población y qué con las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo. Y a partir de esto se construyen propuestas muy claras para poder implementar y que esto redunde en un beneficio para las personas que están siendo objeto de estas medidas que aparentemente tienen por objetivo atenderles. Ese es un ejemplo de lo que ha pasado en México. Algo que pasa también en México, no desde el ámbito gubernamental, pero sí desde el ámbito de organismo internacional, en particular me refiero a la ACNUR, son los diagnósticos participativos. Ahí se convoca una vez al año a la población, se exponen no solo a la población de refugiados, sino a las instituciones, a los actores de la sociedad civil. ¿Para qué? Para que sobre ciertas temáticas igual puedan compartir puntos de vista distintos e generar un reporte para poder implementar medidas a nivel gubernamental y con el apoyo técnico de los organismos internacionales. Ese es otro ejemplo en particular en México. Hay algo más que ha surgido
y que por eso es que estoy de acuerdo, además, con la palabra de corresponsabilidad, porque una de las iniciativas últimas que tenemos es justo a partir de la sociedad civil que ha propuesto al gobierno, y que esto ha quedado como un compromiso en el Foro Global para Refugiados el año pasado, y es la constitución de un Consejo Ciudadano en la Comar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tener sesiones más o menos recurrentes. El consejo sería permanente, pero con la finalidad de poder acercar estas necesidades de la población, porque en definitivo los actores sociales tienen más contacto cotidiano, no es un contacto de tramitología, es un contacto más en términos de integración y de exposición de problemáticas de la población, que podrían ser llevados al seno de este Consejo Ciudadano y convertirse en medidas que compartamos todos los que formemos parte de este consejo y se implementen en vías de mejora de la población. Fundamentalmente lo que estamos hablando, y eso es algo en lo que Gerardo y tú y yo hemos conversado en diversas ocasiones, el proceso de atención a un refugiado no está directamente vinculado a la tramitación de un procedimiento administrativo que finaliza con una resolución que diga eres o no eres refugiado en México. Ese no es un proceso de atención integral. El proceso de atención integral incluso conlleva esta diferencia de las etapas de las que tú hablabas. Es una persona que recién llegó, es una persona que ya tiene resolución o es una persona ya con larga estancia. Y en función de todo este eje conductor, entonces se aplican tantas medidas como sean necesarias, pero sobre la base de conocimiento de estas necesidades, de las cuales no vamos a poder llegar, si no es a través de la participación de las personas o incluso de la participación de organizaciones que tienen experiencia, que acompañan a las personas a lo largo de estos procesos, y de esta forma entendemos un proceso mucho más integral. Un refugiado no solamente es aquel que recibe la declaratoria, el refugiado además requiere y además implica todo un esfuerzo de parte del gobierno y de todos los actores sociales que estén involucrados en estos procesos de atención, que tiendan a abonar al objetivo de integrarse. A mí me parece que un segundo movimiento, y esto ya es una opinión muy personal, un segundo movimiento de un refugiado en gran medida hoy día atiende justo a una falta o a una poca comprensión de la realidad, de su realidad, y también quizá pocos procesos de acompañamiento para lograr su integración. Entonces, recordemos nada más, es un refugiado, está en México porque no tiene de otra, y si se está yendo de México, es muy probable también porque no encontró en alguna medida esta posibilidad de rehacer la vida en el país, y que podría estar vinculado a falta de oportunidades por falta de programas, o podría estar vinculado a cuestiones de carácter social, porque la cultura, porque el idioma, porque la economía, porque la profesión, pues en realidad pueden ser una multiplicidad de factores lo que está impidiendo que se pueda integrar la persona a la sociedad. Y eso es lo que hace todavía más compleja la temática, y que me parece que espacios como el que estamos compartiendo hoy todavía lo hacen mucho más importantes y necesarios para replicarse, porque las personas que participan de los conversatorios no necesariamente son personas involucradas directamente en los procesos de atención, sino incluso aquellos a quienes les llamó la atención el tema, pero que de alguna forma, desde el ámbito en el que se encuentren, podrían generar una medida favorable para la integración. Escuchaba lo que decía Frank y por ejemplo, es hasta en el simple hecho de quedarnos callados y no emitir un comentario que pudiera ser interpretado como de discriminación, en esa medida estamos colaborando en procesos de integración. Muchas gracias, Cintia. Sí, digo, creo que sus respuestas nos dan como para otras 2 horas de los tres, ¿no? Como que tienen muchísima información. Según entiendo, el foro ya está un poco en tiempo. Hay una pregunta por parte en el chat de Daniela. No sé, Natalia, cómo le hacemos con estas lecturas. Yo pasaría ya al paso de preguntas de las personas que están conectadas también, si nos quisieran hacer comentarios. O sea, yo la veo ahí escrita, pero no sé si sea viable más bien que yo la lea o que la lean, o no sé cómo me digan. Sí, yo creo que igual y sí nos podemos extender un poquito para que como que el cierre pues tenga también un poco de la participación de las personas que estuvieron conectadas el día de hoy. Y pues creo que igual y sí estaría interesante si si los participantes dentro de esta sesión quieren hacer una pregunta, que la pongan en el chat, la leemos en voz alta y ya damos pie a que se responda. Justamente hay aquí una en el chat que habla un poco con lo que terminó Cintia, que
Bueno, no sé, Gerardo, ¿quieres que te apoye con las preguntas o las lees? Pues me da igual, no te preocupes. Digo, ahí disculparán si mi dicción no es la más clara, pero yo que seguir la leo, no pasa nada. Dice Frank, hablaba de haber sufrido racismo y discriminación cuando llegó a México. Me gustaría saber qué tipo de apoyo se dan en esos casos y con qué instancias trabaja la Comar para prevenir y darle seguimiento a casos de racismo y discriminación a refugiados. Esa es una, me parece. Y después hace otra pregunta. Esa, por lo que entiendo, es más bien dirigida hacia Comar, en este caso a Cintia, y a Frank, ¿no? O sea, como una parte y una parte. Y la siguiente es, Frank, ¿cuál ha sido tu experiencia como refugiado en la toma de, bueno, Frank y Ahmed, ¿no? Porque también dice ahí abajo. Frank y Ahmed, ¿cuál ha sido tu experiencia como refugiado en la toma de decisiones y lucha por los derechos de las personas refugiadas en México? Gracias por tus preguntas, Daniela, me parecen muy pertinentes. Entonces, sí que nos vamos por el orden. Primero pues obviamente la respuesta 1, no sé si en este caso empezaría Cintia, y ya después Ahmed, y creo que la respuesta más amplia es la de Frank, entonces ya sería el último en contestar. Vientos. Pues les cuento. La Comar lo que tiene por responsabilidad en estos casos es allegarse de toda la colaboración que sea necesaria. De entrada, en este tipo de casos, no solamente por temas de discriminación, hay también cierta recurrencia para temas vinculados a hechos delictivos. Lo que nosotros hacemos es poner en contacto a las personas con las autoridades directamente que podrían dar la atención para poder dar seguimiento a estas quejas. Y puede ser simple y sencillamente desde recibir información sobre quiénes son las autoridades competentes para poder conocer de estos asuntos, hasta allegarles como de los medios adicionales a partir de los cuales ellos podrían tener una representación de sus derechos. Y en particular ahora me refiero a un convenio de colaboración que se celebró con el Instituto Federal de la Defensoría Pública, quienes podrían brindar asesoría legal o incluso representación en favor de las personas, ya sean solicitantes o refugiados, y que puedan litigar en todo caso el derecho que ellos consideren que se encuentra vulnerado. Lo cierto es que nosotros, y esto es importante aclararlo, nosotros siempre estaremos propugnando porque estos medios, estos sistemas que ya existen en México, que son de protección a la población en general, se encuentren bastante cercanos a la población que está llegando a México, ya sea como solicitantes o que ya tienen la condición de refugiado. ¿Por qué? Porque eso también habla de inclusión. No estamos hablando de generar un sistema de protección adicional para personas extranjeras que están viviendo en México de manera temporal o permanente, sino más bien a llegarles de los medios necesarios para que ellos puedan ingresar en este mismo sistema que ya está para los mexicanos, para los nacionales, y puedan recibir toda la asesoría legal. La Comar, esto simplemente es para aclarar mi respuesta, no tiene albergues, no tiene hospitales, no tiene ministerios públicos, no tiene escuelas, pero lo que sí tiene es la posibilidad de coadyuvancia con tantas autoridades de los niveles de gobierno que sean necesarios, con organismos internacionales o con organizaciones de la sociedad civil. Y por ello es que, digo, acercamos a las personas a recibir toda esta asesoría y puedan tener, evidentemente, todo el seguimiento al caso a partir de esta colaboración que se va construyendo entre los diferentes actores. Gracias, Cintia. Ahmed. Gracias, Gerardo. Justo para responder a esa pregunta, me gustaría contar una anécdota y que creo que es pertinente. Y no sé si me extiendo, Gerardo, me dices, ahí me marcas el tiempo. Pero cuando yo llegué como niño acá a México, pues estoy hablando hace 15 años, hubo una experiencia particular con una voluntaria de Casa Espacio y Refugiados que se llama Ivonne González, que tenía el interés de hacer un grupo de participación infantil, ¿no? Con personas justamente refugiadas que habían llegado a México. En ese sentido, cuando hizo el grupo la primera sesión, y lo digo porque es muy simbólico para mí, y a partir de ahí es cómo esto ha influido en la toma de decisiones y la lucha por los derechos, es que en este momento esta chica, Ivonne, en vez de decirnos algo que teníamos que hacer, nos preguntó en el grupo como, ¿qué nos gustaría hacer? ¿No? ¿Qué era lo que queríamos hacer en esta visión? Pues como pues, niños y niñas, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que, y ya será ahora un poco como fantasioso, pero era como un circo con animales, con perros, ¿no? Quería ver cómo entrenaban a los cachorros y así, y quería, pues, un poco de ello, ¿no?
Y entonces al siguiente sábado nos llevó a esta actividad con este circo, ¿no? Y vimos a los cachorros, cómo los entrenaban en el autódromo y todo esto muy bonito. ¿Por qué cuento esto? Porque a partir de eso es justo uno de los niveles que aprendí es la escucha activa es importante, ¿no? No solo es escuchar y decirle sí, sí, sí a todo a alguien, sino más bien es cómo actúas en referente a ello. En ese sentido, y a partir de ahí tuve la oportunidad de pertenecer a diferentes procesos como los consejeros promotores de los derechos de las niñas y los niños, grupos de participación también, no solo infantil, sino juvenil y otros grupos de liderazgo, donde poco a poco fue pues llamándome y justo con el apoyo, yo diría dos palabras, ¿no? La solidaridad y la esperanza de la sociedad mexicana me permitió que pudiera yo justo ser parte de, no sentirme como excluido, sino más bien justo ser parte de algo y a partir de ahí apoyar una causa común, que ya no solo eran solo las personas refugiadas, sino más bien es cómo como sociedad y yo como parte justamente líder, ahora líder de Quibernos y persona refugiada, y de otros grupos y también colaborador en Casa Refugiados, era pues que poco a poco este perfil pues no era la distinción de hacia un solo lado, ¿no? A solo el trabajo por personas refugiadas, sino más bien cómo esto en conjunto con otras personas y las mismas como la comunidad en sí que se iba creando en Casa Espacio Refugiados permitió pues que se trabajara en conjunto, ¿no? Ya en la colonia, por ejemplo, aquí en la colonia Roma se trabajaba con organizaciones, con personas que tenían talleres de bicis, con gente, por ejemplo, de la territorial Roma Condesa, ¿no? Que me queda muy bien justamente que con ellos, pues se permitían estos procesos de diálogo para hacer eventos culturales, ¿no? Y luego también esto nos permitió que ya en otros espacios, pues se llevara igual, ¿no? Ya la formación de otros grupos como Escolpaz, que es muy importante, también esa formación, digamos, en la que pertenece, pues mía, cómo eso entonces ya lleva a escalar a diferentes niveles y cómo eso, pero siempre como en colaboración, ¿no? Y en conjunto con sociedad mexicana y o grupos de personas líderes en estos temas como personas mismas refugiadas, ¿no? Entonces, no sé si con eso contesto tu pregunta, espero que sí y gracias. Listo, Frank, pues a ti, como tu respuesta son dos preguntas, te dejo la palabra. Ok. Primero voy a responder a la primera pregunta y decir cómo yo, pues realmente yo pude luchar con esto. También voy a hacer como una historia rápido y breve. A mí una vez me tocó ir a una tienda que yo iba cotidianamente para comprar frutas y todo, y había como estas personas que siempre me miraban, y una vez yo personalmente me acerco y le pregunté al señor que por qué me mira así. Le pregunté si nunca había visto un afro o una persona de color negro. O sea, él como, en principio como no quería hablar y después pues con práctica que le estaba explicando un poquito, yo me presenté de manera muy formal y con todo el respeto, le digo dónde yo venía y dónde nací y qué hago en México y que estoy refugiado de todo, y empecé y con el apoyo también de una persona actualmente que es con mi mamá adoptiva, hicimos en obras de teatro básicamente relacionado con el tema del refugio, donde a través de esta obra demostrando a mucha gente cómo es la situación de una persona refugiada y cómo ellos lo imaginan como tal, y que también es una palabra muy, en general siempre lo uso cuando termina una frase: los refugiados no son una amenaza, ellos son los amenazados. Eso es un tema y una palabra que siempre en diferentes lugares y conferencias que yo tuve que dar en diferentes universidades y otros espacios abiertos donde estuvo para poder explicar también el tema de transilación, porque también yo, pues, en mi lado, pues yo digo que no, quizás no su culpa ellos, es también por falta de conocimiento y que no sabían que esta población existe y que también necesitan este tipo de apoyo, de qué tal, ya hay que meter para saber. Entonces, también en la parte de información, que en este contexto, pues yo digo, bueno, ellos no saben y quizás por esta manera que reaccionan así, o que quizás nunca hubieron, como sabían cómo podía enfrentar o reaccionar a una situación de este tipo o con una población de este tipo. Entonces, yo nada más me mete y una cosa también que cada vez se le dijo a ellos, que nada más que el racismo no es porque esta persona es negro o tal, no.
En cualquier país del mundo hay racismo, no porque no es obligatorio que tienes que ser negro para que alguien te aplica o sea racista contigo. Nada más le puso inconsciente a esa persona y nada más imagina que te van a otro país, obviamente, pues te va a ver que es una persona diferente. Entonces, imagina que te va a ese país y que le tratan o que le miran de esta manera, ¿cómo te va a sentir en su piel, en su medio ambiente, cómo te va a sentir? Entonces, y nada más imagina que es así, que muchas personas que sea afro o que sea o güero o lo que, ¿cómo se dice? No, de color de piel totalmente diferente, pues se siente cuando les mira con una mirada diferente, ¿no? Entonces, en este contexto que pues, yo iba trabajando y que yo iba luchando también por ese derecho y que no lo deja de hacer. Cada vez que encuentro una nueva persona, un nuevo amigo, en cualquier lugar o donde me encuentro, pues siempre de esta manera ya mi trabajo de sensibilización y de promotor para que ellos sepan que sí, esa población existe y que están en el país, que no es el gobierno que te va a encargar o Comar o Casa Refugiado o otro beneficio que te va a encargar de enseñarlo, es ellos mismos que te van te va a sensibilizar, también han estado más abiertos de mente y de poder decir, bueno, sí, esos personas no son, sí son refugiados, pero ser humanos. También tienen el mismo derecho, no son de nacimiento en el país, que no nacieron aquí, que no tienen ningún derecho, al contrario, tienen el mismo derecho que cualquier persona, tiene derecho a la educación, a estar con la familia, a estar metido en las actividades y también participar a la evolución y a todos los que siguen para apoyar también al gobierno. Entonces, también hay que darse cuenta que también con mi trabajo y con mi trabajo de sensibilización y mis charlas, también demostrando también el lado bueno de la cultura y de la nueva cultura que esas personas aportan en el país. Entonces, pues eso es lo que yo decía eso, y como el trabajo no es que, bueno, te enseño esto, o que te dijo, bueno, te explico y que te queda con la información. No, lo que tienes que hacer para que eso ya no se aplica, pues tiene que empezar primero. El consejo principal que siempre les das a ellos es que tiene que empezar primero en tu casa. Entonces, primero, no te vas a ir a meter en la calle, que no lo son una amenaza, que no. Considerando primero tus hijos o tu familiar para que ellos también sepan y así iban conociendo realmente si es una persona refugiada y cuáles son sus derechos. Será todo. Gracias, Frank. Ya la última parte se medio te cortó, pero creo que sí, la idea me parece que fue clara. Hay una pregunta de María Isabel de Mazo, del colectivo Colpaz, sobre cuáles son los canales de participación de las organizaciones de la sociedad civil en la Comar. Entiendo que tú dejaste tu correo, Cintia, me imagino que para cualquier comentario, pero no sé si quieras agregar un comentario respecto a la pregunta. Y si tuvieran otra pregunta, por favor, que me digan. Ahora el mecanismo de participación con organizaciones de la sociedad civil es una mesa de coordinación interinstitucional de la que creo que también formas parte, ¿no, Gerardo? Creo que sí. Esta mesa de coordinación interinstitucional está presidida por el subsecretario. Por la emergencia del COVID no ha podido sesionar, pero entiendo que va a haber una sesión próxima por línea, o sea, utilizando también tecnología, hacer una videoconferencia, pero hasta hoy ese es el esquema de participación. Pero no, como yo decía durante mi participación previa, no es el único. De hecho, estamos en el proceso de la instrumentación del Consejo Ciudadano. Entonces, me parece que esa podría ser una muy buena oportunidad para no solo participar las organizaciones que tradicionalmente han mantenido una coordinación con la Comar, sino la identificación de nuevos actores que puedan sumarse. Muchas gracias. Sí, a lo mejor hay un poco a esta pregunta de María Isabel, justamente
entiendo que somos, bueno, yo ubico 3 organizaciones, pero sé que se invitaron a más organizaciones dentro de esta mesa interinstitucional, que es Cafemín. No sé directamente si se le invitó como Redodem o como Cafemín, pero bueno, hace ahí una figura de las dos cosas, porque tanto es un albergue que da asistencia humanitaria a personas refugiadas en México, como a su vez coordina una red de documentación de casas y de defensores migrantes. Y me parece que también estaba el colectivo, la Organización Sin Fronteras y nosotros, pero estoy casi seguro que había y nosotros Casa Refugiados. Estoy seguro que había otra organización quizá. Igual si en determinado momento es necesario, María Isabel, con mucho gusto te podemos compartir información. Natalia, creo que, bueno, a mí nada más me gustaría hacer una pequeña recapitulación de lo que nos contaron Cintia, Frank y Ahmed sobre primero esta idea, le insisto, la palabra corresponsabilidad. Creo que cada quien aportó una narrativa muy particular de su vivencia, de su vida, concentrándonos en la misma palabra, ¿no? Refugio. Hablamos de refugiados, pero pues cada quien lo ve de distintos lados, según pues obviamente las actividades que realizamos, y creo que hay muchas coincidencias. También hay muchos retos, porque al final este tema que menciona Frank, como de angustias, o sea, toda esta serie de temas que están alrededor de pues vivir en un espacio nuevo, en una ciudad nueva, igual Ahmed lo mencionaba y Cintia, o sea, ahí hay un reto que es que la sociedad mexicana o las sociedades de receptoras de personas refugiadas abran la puerta a las personas para entender que pues no son los otros, sino que más bien van a sumar en una localidad, ¿no? Eso, yo no tendría mucho más que decir, Natalia, más bien si quieres te dejo la palabra. Muchísimas gracias por el espacio, pues gracias y felicidades a las personas que participaron, y más bien yo aquí la dejo. Gracias. Ay, muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Cintia, Ahmed y Frank, por habernos acompañado hoy. Y pues no sé, a mí me gustaría compartirles como una reflexión con la que me quedo, que es como ante este tipo de temas y situaciones a nivel global, la importancia de que tanto sociedad civil como gobierno, como las mismas personas que viven esos procesos, formen como una especie, articulen un trabajo para que se pueda mover las cosas y salir adelante y generar políticas públicas. Entonces, creo que ha sido un espacio muy valioso porque tuvimos como de todo, ¿no? O sea, tenemos la visión desde un sector público, otra sociedad civil, desde Ahmed, Frank, como desde la perspectiva como refugiados. Entonces eso hizo que esta sesión como fuera, pues no sé, muy rica. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Yo sé que es un día, pues hoy es el Día Mundial del Refugiado y pues muchísimas gracias por haber participado en este espacio. Y pues no sé, también yo quería preguntarles como, ok, es el Día Mundial del Refugiado, pero ¿con qué nos tenemos que ir? ¿Qué reflexión? O sea, este día pues muchas veces siempre van acompañados de ciertas reflexiones o ciertos call to action, ¿no? ¿Cuál es la reflexión en este día, ¿no? Con la que nos tenemos que ir, pues, con respecto a este tema, más allá también del COVID, pero pues en el tema en general, ¿cuál es nuestra, hablando también un poco de la corresponsabilidad? Yo, Natalia, como persona de, pues no sé, de la sociedad, que igual y no estoy involucrada tanto en estos temas, ¿cuál es mi papel y cuál es el papel de todas las personas que están aquí? ¿Cómo somos corresponsables con esto? Voy a tomarme la palabra. no nos diste orden, entonces voy a tomarme la palabra. Dos datos quisiera yo dar importantes. El primero, hoy en el mundo entero hay más refugiados que después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es un evento que todo el mundo conoce, que todo el mundo habla y que a todo el mundo le ha parecido nefasto. Bueno, hoy, sin estar en guerra mundial, en el mundo hay más personas huyendo
porque no pueden permanecer en el lugar del cual son originarios, porque su vida, porque la vida de ellos o la de sus familiares se encuentra en riesgo. Y eso los hace salir de manera imprevista, muchas veces con lo que traen puesto, y llegan a otro estado a buscar ayuda, a buscar que alguien pueda darles un poco de asistencia y buscar la oportunidad que en su país no van a poder tener y que es altamente probable que no puedan regresar. Eso está pasando hoy en el mundo. El segundo dato es que México no es ajeno a esta realidad. Gerardo decía en una de sus participaciones, en México el año pasado, solo el año pasado, 70,600 personas llegaron a México buscando protección, procedentes de 85 países del mundo, con historias muy particulares diciéndonos que necesitaban protección y que por favor no los regresáramos de manera forzada a sus países. Esta es una realidad, esto está pasando hoy, y por muy ajenos que nos encontremos a las temáticas, me parece que hay que ser empáticos. ¿Con qué? Simple y sencillamente con la historia de vida del vecino, porque en esta manifestación de salir huyendo es altamente probable que ni siquiera tengan la confianza de acercarse a cualquier persona para exponer la situación por la que están pasando y por lo tanto obtener ayuda respecto de estas mismas necesidades de atención. Yo creo que además de corresponsabilidad y de frente a estos datos que son numéricos simplemente, yo diría un poco de empatía, y esa empatía incluso desde la perspectiva simple y sencillamente individual, incluso va a favorecer no solo a extranjeros, sino también a nacionales que de pronto también necesitan un poco de empatía. Excelente. Creo que Pues bueno, son dos grandes palabras, corresponsabilidad y empatía. Y pues, por favor, Ahmed. Gracias. Igual la manera solo de conclusión, pues considerar, ¿no?, que en estos nuevos paradigmas y en el contexto de incertidumbre que estamos viviendo y hacia el futuro, pues considerar que en esta reflexión es importante pues modificar estos paradigmas, ¿no? Y cómo dirigirlos justamente desde una interlocución y desde una unión donde las voces de personas refugiadas, pero de la misma sociedad civil, de las personas justo, ¿no? De las mismas sociedades que acogen, de los gobiernos, y cómo estos hay que trabajar mucho en compartir responsabilidades, ¿no? Que es una frase que tienen. También ya en un segundo punto es no olvidar trabajar mucho en las causas de raíz, ¿no? No es solo el punto de trabajar en cómo las personas ahora que están en estos nuevos países atender con una asistencia humanitaria o en procesos de integración, sino más bien es cómo apoyar a que las personas, pues también en un cierto punto, si lo desean y existen otras condiciones, puedan regresar a sus países, ¿no? Ahí veo muy puntual el tema de Colombia, ¿no? Y ya por último es esperanza y solidaridad, ¿no? Serían mis palabras, ya que están mencionando como palabras. Creo que la esperanza y la solidaridad es elemental en estos tiempos, en cualquier circunstancia, desde las acciones individuales, pero también desde las colectivas, ¿no?, que son más ventajosas. Entonces, ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Ahmed. No sé si Frank y Gerardo quieran hacer una breve aportación o una palabra con la que nos vayamos todos. Sí, también pues como para concluir, pues nada más puedo decir nada más que sí, como Amel les puede decir, esas dos palabras de esperanza y solidaridad, y que pues nada más que somos todos en esta situación, somos un grupo, somos personas con derechos, con derechos, y que nada más lo que necesitamos, lo que pedimos es ser libre, de poder retomar los proyectos de vida, porque sí, una persona refugiada, pues obviamente pues dejan todo eso cuando sale de su país, ¿no? Entonces deja sus proyectos de vida y otras cosas, sus familiares, entonces sí, hay que sí tenía esa empatía también, porque pues no, como Gerardo le dijo en principio, sobre la definición de que es un refugiado, pues ellos no eligen de salir de su país, y como le dijo muy bien Cintia, no eligen estar de su país, y pues por la condición de violencia y por todo lo que estaban viviendo, pues no tenía otra opción o otra alternativa para irse a pedir refugio a otro país. Y pues nada más también voy a terminar con esta palabra de decir sobre empatía, solidaridad y confianza, y también y pues para decir también primero muchas gracias a todos para el trabajo que sea la Comar, que sea otras organizaciones, que sea Cafemín y los Abelles, por todo lo que están haciendo, y pues que seguimos
insistimos en esto y que tratamos de más de también sensibilizar más de la población respecto en esto, porque pues de todo modo, pues estas personas pues van a tener que integrarse en una sociedad y pues esta sociedad también tiene que saber un poquito que estas personas pues son seres humanos, no son extraterrestres o no son personas que vienen de otro planeta, ¿no? Entonces, que son personas que sí tienen el mismo derecho y que también el mismo respeto que le dan a otra persona en la calle, también esas personas merecen también ese respeto. Muchas gracias, Frank. Sí, yo digo, a lo mejor cerraría con una breve reflexión y la palabra esta bueno, dos palabras, porque ya vi que todos se echaron dos palabras, entonces voy a decir dos. Es primero entender que hay o sea, que México también tiene un contexto de desigualdad importante que no tenemos que olvidar, ¿no? O sea, en México el país tiene retos internos que hay que atender, que hay que trabajar, comunitarios, locales, o sea, de base, ¿no? Tenemos que combatir como mexicanos y como personas que estamos en la localidad la desigualdad que existe, ¿no? Cuando llegan las personas refugiadas con las diversidades que aportan, no es que se pida una excepcionalidad. Creo que eso es algo también muy importante en estas narrativas. O sea, no se está pidiendo algo adicional a las personas refugiadas. O sea, no es porque sean refugiadas, entonces vamos a darles más. No. O sea, necesitamos generar condiciones de dignidad para todas las personas que somos parte de la comunidad. Si garantizamos esa dignidad para todos, pues una persona refugiada se va a integrar a una sociedad que está promoviendo la dignidad, ¿no? Entonces, esa es una de mis palabras que tengo, la dignidad. O sea, si no entendemos que es una especie de espejo, ¿no? No nos va a costar más trabajo. Y la segunda también va a ser la esperanza. Y pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes. Fue un gusto haber compartido este espacio y más en este día. Y pues vamos, el video, bueno, la transmisión se va a quedar en nuestro Facebook por si quieren luego consultarlo o compartirlo. Ahí va a estar y pueden compartir la transmisión para que otras personas como lo puedan ver. Y pues muchísimas gracias de nuevo. Y pues también recordarles que Cintia nos dejó ahí su correo en el chat por si tienen como alguna duda. Y pues recordarles que Cintia viene en representación de la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. Gerardo es el director general de Casa Refugiados y Eliasib, Frank colaboran en Casa de Refugiados. Eliasib es parte de nuestro, es líder Kibernus, o es parte de nuestra organización y también forma parte de la red de refugiados, ay, se me fue el nombre de nuevo, pero, pero bueno, fue un gusto haber estado aquí con ustedes y pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ti y saludos a todos. Gracias, hasta luego, que estén muy bien, buena tarde. Bye, bye. Gracias, Igualmente, que tengan buena bye. tarde. Gracias a todos. Bye. Bye.